Hola, bienvenido, nos da mucho gusto que nos acompañes. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de clases Lecciones en el Desierto. Y piensa, quizá en estos tiempos has tenido diferentes dificultades de todo tipo. Puede ser tu salud, puede ser el trabajo, puede ser problemas familiares y un sinfín de cosas que toda esta situación ha dejado. La pregunta es, ¿cómo enfrentas las dificultades hoy? Queremos hablarte de eso hoy, que puedas conocer cómo a través de la Biblia Dios pone todas las cosas para que podamos enfrentar de una manera espiritual todas las situaciones. Pensar en Jesús definitivamente es el mejor ejemplo que tenemos. Dice en Hebreos 12 que a pesar de la prueba que se venía, Él miraba lo bueno que venía detrás de eso. Dice la Escritura, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que éste representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y bueno, justo al principio, ¿no? Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó lo peor. Entonces creo que es el mejor ejemplo, pensar en Jesús. Tenemos una esperanza segura y no dudarlo. Definitivamente conocer y investigar más sobre las promesas de Dios para nuestras vidas y estar seguros de que Él está con nosotros, que Él no nos falla y que pues Él no es como nosotros, ¿no? Él lo que promete lo cumple y Él nos prometió que va a estar con nosotros hasta los últimos días y que finalmente pues ahora el Padre es nuestro Dios, ¿no? Pero nuestro Dios es nuestro Padre y gracias al sacrificio de Cristo, entonces pues sí, fijar la mirada en Cristo y andar segura. Justo también en Hebreos 12 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada puesta en Jesús. ¿Y qué hacemos? Correr la carrera con paciencia y perseverancia.
Pues estamos en la penúltima clase de nuestra serie Lecciones en el Desierto. Muy buenos días a todos. Y hemos explicado ya en los episodios anteriores el por qué le hemos llamado así. Y yo te animaría a que te suscribas a nuestro canal y puedes ver los episodios anteriores. Lo que hemos estado hablando es que, de verdad, ¿cómo sería atravesar este tiempo y no aprender lecciones que nos transformen para bien? Yo creo que sería terrible. Hemos hablado que lo ideal sería que aprovechemos esto para ser cambiados para bien, para ser transformados. Y ahora te pregunto algunas cosas. ¿Qué cosas te has dado cuenta que deberías haber hecho y no hiciste? Tal vez ahorrar, ¿no? ¿Y qué cosas no deberías haber hecho que sí hiciste? Por ejemplo, piensa, tal vez despilfarrar o no haber cuidado a tu esposa o a tus hijos como deberías. ¿Qué has aprendido? La primera lección de lo que hablamos es que una cosa que debemos aprender en tiempos como estos es confiar en Dios. Y también la semana pasada hablábamos de cómo a veces los tiempos difíciles nos presionan a cambiar, pero que a veces cuando se va la presión regresamos a ser los mismos y eso obviamente no es lo que queremos. Hoy de lo que te quiero hablar es de que todos podemos elegir cómo responder. Mira, y estarás de acuerdo conmigo en esto. Las circunstancias que nos rodean, muchas veces no tenemos ningún tipo de control. Probablemente algo, pero la mayoría de las veces no tenemos ningún tipo de control. Simplemente ve lo que estás pasando. Pero en lo que sí tenemos o podemos tener control es cómo responder. Y es súper importante esto porque de acuerdo a nuestra respuesta será nuestro futuro. Por ejemplo, no sé si supiste de una mujer llamada Daniela Álvarez, ex Miss Colombia, que le amputaron una pierna en las semanas anteriores, en este mismo mes, en medio de la pandemia, y sin embargo, la respuesta que ha tenido y la actitud, aunque le amputaron de la rodilla para abajo su pierna, ha sido ejemplar. Entonces, para muchas personas, esta situación las puede convertir en una inspiración o las puede convertir en víctimas. ¿De qué depende? Depende de nuestra respuesta, depende de la forma en cómo vamos a responder a esta situación. Ahora, puedes elegir cómo responder o simplemente reaccionar. Y de eso va a depender si te vuelves mejor o no. Pero hay muchas cosas que no son naturales. Por ejemplo, por naturaleza reaccionamos y no elegimos, ¿verdad? Piensa en esto. Una persona maltratada, una persona que ha sufrido injusticias, una persona que sufrió abusos, robos, normalmente, ¿cómo te la imaginas después de unos años? Probablemente amargada, probablemente sintiéndose una víctima, como diríamos, traumada, o siendo una persona abusadora, injusta, malvada, que quiere tomar venganza. Y tal vez la entenderías, tal vez la justificarías, dirías, bueno, es obvio, ¿no?, que es así por todas las circunstancias que atravesó. Pero cuando esa persona eligió ser diferente, o más bien eligió responder de una manera diferente, y la ves llena de amor, la ves llena de compasión y la ves llena de fe en Dios, es cuando se nos pone el ojo cuadrado, porque no son las respuestas normales. Ahora bien, si eres una persona de fe, y muchos de los que están viendo esto, yo sé que son personas de fe, nosotros hemos sido llamados a poder elegir la manera en cómo respondemos. Podemos elegir responder con fe o podemos no hacerlo. Y de hecho,
La historia de nuestra fe está llena de personas que respondieron a situaciones muy difíciles, muy desafiantes, de maneras anormales. A lo que me refiero es que no reaccionaron, sino decidieron tener fe. En el epicentro, de hecho, de nuestra fe está la respuesta de un hombre que decidió rendirse ante sus enemigos, no se defendió de acusaciones totalmente injustas y decidió perdonar a aquellos que le hicieron eso, y como resultado nos salvó. Entonces, miren esto, nunca subestimes el poder de una respuesta con fe, nunca. Hoy, en esta mañana, hablaremos de un personaje muy conocido en la Biblia que modela perfectamente esto. De hecho, se han hecho películas, obras de teatro sobre este personaje. Y es de llamar la atención porque la historia de él no fue que una vez en su vida respondió con fe, sino que fue una historia de muchos años, un periodo largo en el que él siguió respondiendo con fe. Y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a comenzar leyendo el final, o sea, la conclusión de la historia, para que podamos ver el poder que tiene una respuesta con fe. Pero lo que te quiero pedir es que cuando lo leas vas a saber quién es. Y lo que te quiero pedir es que trates un poquito de borrar lo que sabes de este personaje en tu mente. Porque a veces cuando ves el final y ya sabes de qué se trata, puedes perder de vista la historia real que atravesó, y a veces eso no nos permite identificarnos tanto con el personaje. Fíjate cómo termina esta historia, que es una de las historias más inspirantes que podemos encontrar en la Biblia. Vamos a ir a Génesis 50 en el versículo 20. Mira lo que dice aquí. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. La historia de este personaje diciendo, es verdad, yo lo sé, ustedes pensaban hacerme daño. Y a esos ustedes se refiere a las personas que perpetraron, que buscaron, que quisieron hacerle daño. Y mira, si nosotros pensamos en los tiempos que estamos viviendo, podríamos pensar, este tiempo, esto que estoy atravesando, tiene el potencial para dañarnos, tiene el potencial para afectarnos. De hecho, lo que le pasó a este personaje lo pudo haber convertido en un delincuente. Pero, fíjate cómo termina esto que acabamos de leer, el final del versículo 20. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. La decisión de responder, no una, sino muchas veces con fe, hizo que lo que hubiera podido ser una tragedia se convirtiera en una inspiración que incluso tiene que ver con nuestra fe hasta el día de hoy. Hoy, en el 2020, gracias a esta historia que vamos a repasar, es que tenemos la descendencia que vino hasta Jesús de parte de este personaje protagonista de la historia. Es José, ¿verdad? Ya lo detectaste. José, la historia de él comienza cuando tenía 17 años. Era el hijo favorito de Jacob y el hijo de una de sus esposas amadas, ¿no? De su esposa amada. Eso, bueno, eran otras épocas. Y fue uno de los 12 que luego se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Él fue el consentido. Y eso le trajo problemas. ¿Por qué le trajo problemas? Bueno, Jacob a veces lo enviaba a vigilar a sus hermanos,
Además, José solía ser muy, muy abierto en sus sueños y se los expresaba a sus hermanos. Y en fin, un joven inmaduro y arrogante se ganó el odio de sus hermanos. Y entonces en una ocasión Jacob le pide a José que fuera a ver a dónde estaban sus hermanos y los va a buscar. Los hermanos están lejos y lo ven venir y entonces dicen: es nuestra gran oportunidad, y planean matarlo. Y lo que hacen es que le quitan su ropa, es como si lo raptaran, le quitan la ropa y lo echan en una cisterna vacía, pensando dejarlo ahí que se muriera, ¿no? O matarlo. Entonces están en medio de esa discusión, no saben bien qué hacer, y entonces vamos a leer lo siguiente. Génesis 37, del 26 al 28. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Bueno, aquí los hermanos muestran algo de compasión. Dicen: no lo matemos, o querían hacer negocio, querían sacar un dinero y lo venden. Luego van con su papá, le mienten y le rompen el corazón. Obviamente algo muy, muy fuerte para José. Y continuamos leyendo. Génesis 39:1 dice: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Llega José a Egipto y los ismaelitas lo revenden a un funcionario del faraón. Y mira, quiero que sepas, estaba aproximadamente a 850 kilómetros de su familia. Llega a una tierra muy lejana y es aquí donde quizás te pudieras llegar a identificar con él. ¿Cómo nos podemos a veces estar sintiendo? José estaba abandonado, nadie estaba preguntando por él y nadie lo estaba cuidando. En una tierra extranjera, y además había pasado de ser un hombre libre a ser un esclavo. Y luego dice algo que nos puede parecer extraño. Fíjense lo que dice el versículo 2. Ahora bien, el Señor estaba con José. Estaba con José. Para muchos esto puede crear un problema. A ver, ¿cómo puede estar alguien como Dios con un hombre cuyos hermanos lo venden a unas personas y esas personas luego lo revenden y llega como un esclavo a otro lugar? ¿Cómo puede estar Dios con un hombre así? ¿Cómo puede estar Dios con un hombre que es vendido? ¿Saben por qué a veces nos cuesta tanto trabajo y a veces gente por eso abandona su fe? Porque muchas veces asumimos que cuando Dios está contigo, las cosas te salen bien. Pero déjame decirte algo, no es un mensaje que encuentras en la Biblia, no es un mensaje que creyeron los primeros cristianos. No, eso de que solamente pasan cosas buenas a gente buena y cosas malas a gente mala, si tú crees que Dios es así, déjame te digo, no es el Dios de la Biblia. ¿Ok? Y bueno, y José entonces llega y ahora se encuentra con la decisión de escoger cómo iba a ser su respuesta. Si su respuesta iba a ser una respuesta de fe, como hemos hablado, o él iba a sentirse abandonado. ¿Ok? Sigamos leyendo. Y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José
y lo hacía prosperar en todo. Las cosas le salían bien. ¿Por qué? Ok, dice que porque Dios estaba con él. Sí, pero también José las hacía de tal manera que salieran bien. Es decir, su actitud fue de dar lo mejor, su actitud fue de seguir esforzándose. Otro pudo haber llegado y pudo haber dicho, a ver, ya, ¿qué me queda? Ya, mejor me dejo morir, mejor me abandono. Pero José no fue así. Sigamos leyendo. Génesis 39, versículo 4. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Fíjate nada más. De repente se gana la confianza de Potifar por la forma en cómo él estaba haciendo las cosas y se queda a cargo de todos sus bienes. Algo muy especial, aunque no debemos olvidar que seguía siendo un esclavo. ¿Ok? Continuamos leyendo. Versículo 5. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Cuando Potifar toma esa decisión, bueno, Dios lo bendijo muchísimo. A través de la mano de José. Entonces, tú puedes ver aquí a un hombre que siguió respondiendo bien, siguió respondiendo con fe. Pero lo fuerte o lo profundo es que cuando parecía que Dios lo había abandonado, para muchos se hubieran podido sentir abandonados, José decidió seguir confiando. Entonces, yo quiero preguntarte, y quiero que nos hagamos esa pregunta. ¿Cómo alguien en tus circunstancias respondería si tuviera la plena seguridad de que Dios está con él? O sea, piensa lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando, cómo alguien en tus circunstancias, en mis circunstancias, debería de responder si tuviera la plena seguridad de que Dios está con él. Piénsalo. Si conoces la historia, tú sabes que las cosas hasta aquí parecían haber mejorado, pero luego no fue así. Empeoraron, se pusieron mucho peor. Y de repente José se ve en una situación donde no había para dónde hacerse, por donde la viera iba a perder. ¿Ok? Y vamos a Génesis 39, en la segunda parte del versículo 6. Dice, José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Y ya al leer esto dices, tururún, ya se ve hacia dónde va la cosa, ¿no? Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que por cierto es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Bueno, aquí el texto nos dice que José era guapo y que pues la esposa de su jefe le echó el ojo y lo puso en un predicamento, ¿no? Entendamos, era en un sentido una orden, no era una petición, porque era la esposa del jefe y él era un esclavo. Y mira, él pudo haber dicho, pues ¿qué más da? O sea, ¿para qué seguir luchando? Mira cómo me ha ido y ahora
tengo esta propuesta, pues igual y saco ventaja, ¿no? Pero una vez más decidió responder con fe. Y mira lo que dice: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? Y tal vez aquí alguien le diría, a ver, José, espérame, pecar contra tu Dios, ¿pero qué no entiendes en qué situación te ha dejado tu Dios? Que déjame te recuerdo, a ver, te secuestraron tus hermanos, luego te vendieron y luego te revendieron y luego llegas a Egipto y te empieza a ir bien y otra vez las cosas se nublan. Bueno, miren, ella insistió e insistió y él la rechazó y llega un punto en el que ella se enoja, tienen un forcejeo y ella se queda con parte de su túnica, de su ropa, y entonces lo acusa a él de intento de violación. Cuando Potifar se entera, pues ya te imaginarás. Vamos a leer Génesis 39, versículo 19. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. ¿Ahora dónde está José? Ahora está en la cárcel. ¿Por qué? Por un crimen que no cometió, por un crimen del que fue acusado que él quiso evitar y lo acusan de eso, ¿no? Estaba allí, quiero que lo entiendas, por hacer lo correcto. Si él no hubiera hecho lo correcto, tal vez no hubiera caído ahí, pero estaba ahí por hacer lo correcto, por decidir responder con fe. Entonces, a veces responder con fe no necesariamente va a significar que te va a ir súper bien en todo. Va a significar que tienes la certeza de que Dios está contigo. Fíjate ahora su historial: secuestrado, vendido 2 veces, inculpado y encarcelado. Cosas malas han sucedido a personas buenas desde el principio de la historia y aún a personas que han decidido estar bien con Dios. ¿Ok? Vamos a hacer una pausa, vamos a dejar aquí la historia de José, la vamos a retomar la semana que viene, pero quiero recordarte la pregunta que te hice con anterioridad. Pasando por lo que estás pasando, ¿cómo alguien en mis circunstancias respondería si tuviera la certeza de que Dios está con él? ¿Cómo alguien en mis circunstancias respondería si tuviera la certeza de que Dios está con él? Miren, que no sea, y es parte de lo que hemos hablado, que no sea solamente atravesar esta situación medio sobreviviendo. No, mejor que esta situación produzca una mejor versión de mí. ¿Sabes cómo? Por mi respuesta de fe, por la manera en cómo yo responda con fe. Yo les decía, no puedes tener control sobre lo que está pasando, o tal vez algo mínimo, ¿verdad? Pero sí puedes tener control en tu respuesta, en la forma en cómo vas a responder. Entonces, la pregunta va a ser, después de esto, ¿vas a ser mejor o vas a ser peor? Acompáñanos la semana que entra. Eso sería todo. Gracias.